Buenos días a todas las personas que nos acompañan en nombre del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística, Frontline Defenders, Consorcio Oaxaca y la Biblioteca Enestrosa AC. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos estén acompañando en esta presentación de la guía ¿Por qué el bienestar es político? Acciones prácticas para contribuir al fortalecimiento del bienestar en la defensa de los derechos humanos a partir de la mirada de las personas defensoras de América Latina. Autoría de la comunicóloga y educadora integral para el bienestar, la licenciada Atsiri Elizabeth Ávila López. Para profundizar en el contenido de la obra nos acompañan la autora de la misma, la licenciada Atsiri Elizabeth Ávila López, por favor. Así como la doctora Lucía Raquel Cordero Ruiz, directora general del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística. La licenciada Ana María Hernández, por parte de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, quienes nos compartirán sus comentarios. Bueno, y sin más preámbulos, es un honor presentar a la doctora Lucía Raquel Cordero Ruiz, de quien me permitiré leer una síntesis de su semblanza. Es pionera en un enfoque de atención integral a la salud y del bienestar del ser humano. Médica cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con los grados de maestría y doctorado en Medicina Tradicional China y Acupuntura por el Instituto de Medicina Tradicional China de Beijing, China. Autora del libro Medicina Tradicional China en 1990. En el 2009 obtuvo el Premio Nacional Matilde Petra Montoya. Fundadora y directora general desde 1983 del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística. Maestra de yoga y meditación, siendo dentro de su linaje la primera mujer con el grado de gurú. Forma parte del libro 200 mujeres mexicanas del siglo XX, la otra revolución, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchas gracias por estar en este espacio. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Voy a permitirme ponerme de pie. A ver si... Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia en este evento tan importante y para una servidora lleno de gozo, porque Atsiri ha concretado en un ejemplar hermoso, la verdad, todo el esfuerzo, bueno, no todo, seguramente, ¿verdad? Pero es una síntesis del trabajo y la reflexión y la vida de esta mujer que seguramente desde niña ha venido conectando en su comunidad, que es Tlaxiaco, lo que es el derecho humano, ¿no? Los derechos de los seres humanos. Entonces, leyendo el libro, que además es muy bonito, con un diseño muy sencillo, muy accesible para todos y para todas, me llenaba yo de mucho contento y de mucho gozo, y quiero agradecerle el esfuerzo que ella ha realizado para todos y todas nosotras. También pues muy contenta de compartir con Anita, perdón, pero aquí en Oaxaca y en los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, somos como una gran familia, ¿cierto? Anita pues es un ejemplo también de esta luchadora social y trabajadora por los derechos humanos,
y también es una educadora para el bienestar. Entonces, amiga de hace muchos años, encontrarnos en este espacio, pues me da mucho gusto, Anita, compartir con ustedes. Bueno, el tema que pone Atsiri en su libro, ¿por qué el bienestar es político? Y aunque ella lo dirige de manera muy puntual a las defensoras, las mujeres de los derechos humanos de América, estoy cierta, como ustedes seguramente también lo están, que en el mundo entero hay muchos seres humanos trabajando por los derechos de la humanidad y trabajando para que esta humanidad salga también de la fragmentación. Aquí en América, en Europa, ella colabora también con estas organizaciones. En todo el mundo tenemos seres humanos, hombres y mujeres, trabajando por la profundidad de saber en realidad qué papel tenemos aquí en este concierto de la vida, ¿no? ¿Por qué el bienestar es político? Bueno, la política, en el profundo sentido de su acción, de lo que representa, no tendría sentido si no trabaja para el bienestar del ser humano. Las acciones políticas que realizamos todos y todas, y claro, las organizaciones, que hay muchas organizaciones en el mundo, las instituciones, los seres humanos, para que encontremos ese sentido de vida, tenemos que estar en bienestar. Y Atsiri, en su libro, nos va llevando de la mano, ¿verdad? Como cuando un ser humano, en este caso las mujeres, dedican su vida para que otros seres humanos estén bien, a veces se olvidan de ellas mismas. Y por eso ella hace un énfasis muy importante en que estas mujeres trabajadoras no se desconecten de ellas, porque muchos seres humanos dependen de sus acciones. Entonces Atsiri nos dice, se olvidan de bien comer, se olvidan de descansar, se olvidan de dormir, se olvidan de su conexión con la familia, que a veces la familia lo padece, ¿verdad? Porque ellas están en el campo, en la comunidad, y ella trae esa reflexión pues a todos y todas nosotras. Me parece que las acciones que proyectamos hacia la humanidad siembran una semilla que va a germinar cuando esta acción viene desde la experiencia y la vivencia. ¿Cómo puedo hablar de bienestar si yo misma no me encuentro en bienestar? Y ella nos trae esa reflexión. No te olvides de ti, porque de ti dependen muchos y muchas. Empieza contigo. Y yo noté algunas frases lindas, bueno, algunas, porque tiene muchas en el libro, pero voy a mencionar una de ellas, ¿no? Hablando de que si no estás conectada con tu bienestar, dice una frase, el cuerpo lleva la cuenta. O sea, el cuerpo fantásticamente nos recuerda, oye, no estás durmiendo, no estás comiendo bien, no estás descansando y estás aquí intentando dar algo y de pronto te quedas dormida y estás cabeceando. Me incluyo yo también, por supuesto. Hay veces que estoy navegando por ahí a deshoras y entonces me acuerdo de Atsiri. Muy bien. Y otra frase que dice, no importa qué tan urbana sea tu vida, tu cuerpo siempre depende de la tierra. Bueno, Atsiri
es una egresada también de un programa de educación integral para el bienestar. Y entonces dice, tu cuerpo depende de la tierra. Estamos aquí entre el cielo y la tierra, y esta creación maravillosa nos ha dado todo, pero nos hemos olvidado. Allí en esa comunidad, por más alejada que esté, siempre la tierra nos está dando algo para nosotros. Miren nada más, entrar a este espacio tan hermoso y estamos rodeadas de estas cactáceas. Digo, wow. Y a veces estas cactáceas nos dan unas tunitas riquísimas. Nos encontramos a los mangos, los bananos, los frijoles, la calabaza. O sea que alimentarte bien no es tan complejo. Pero también Atsiri nos recuerda que nos hemos olvidado de eso y que hemos sido atrapados por una, como dijera nuestro maestro Mauricio Padilla, por una nutrición comerciogénica. Y es increíble cómo esa alimentación, a mí me tocó trabajar en comunidades indígenas del estado de Oaxaca, de muy alta marginación y extrema pobreza, 154 comunidades indígenas. Íbamos en la mula, en el camino porque no entraba, y ahí en la mula iba ese tipo de alimentación comerciogénica. Llega, ellos hacen lo posible porque llegue, y entonces nos vamos desconectando de lo que está ante nuestros ojos. Y ella nos recuerda en su libro, mira, ahí están las plantas, ahí están las flores, ahí están los alimentos, están tus manos. Nos pone una serie de gráficas donde, mira, si te aprietas este puntito te tonificas el pulmón, si te aprietas este otro te tonificas la energía. Respira, acuérdate que respirar te va a oxigenar, te va a llenar de vida. Hace un recorrido y también nos invita a formar familia con las organizaciones, con los gobiernos, con la comunidad, que nuestras acciones se vean multiplicadas por la suma de nuestros esfuerzos. Así es que, mujeres defensoras de los derechos humanos en el mundo entero, no están solas o no estamos solos. Ahora también llevamos de la mano a nuestros compañeros, hombres y mujeres. A mí me parece, claro, la mujer como esencia de su expresión cuida la vida desde que nace. A veces lo nace de su vientre, pero todas somos madres universales. Estamos en la era de ir de la mano, acompañándonos hombres y mujeres, asociaciones, organizaciones, gobiernos, estableciendo políticas para el bienestar, no para el malestar. Sí necesitamos alzar la voz y decir, esto no nos lleva a un bienestar, esto otro sí nos va a ayudar. El bienestar es la columna vertebral del quehacer humano. Si no estamos bien, no tenemos esa disponibilidad para poder compartir con los demás. Así es que estoy cierta de que este libro va a llegar a muchos de ustedes que nos están viendo aquí también en línea, ¿verdad? Y que lo van a estar haciendo realidad. No me resta más que agradecerte, Atsiri, por este esfuerzo. Agradecer a Anita, que está aquí también, y a todos y todas ustedes que están presentes y también presentes en este espacio virtual. Estamos en la era de los no límites, así es que
esta voz y tus palabras plasmadas en tu libro, tengo la certeza que entre todos las vamos a hacer llegar. Esta ha sido también la labor del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística. Valga el atrevimiento de mi parte de decirles que este año cumplimos 40 años de estar trabajando por la educación integral para el bienestar. Mis compañeros instructores hemos hecho posible esto y han pasado 40 años continuos. No hemos descansado porque ustedes están buscando cómo vivir en bienestar. Les invitamos a esta formación de educación integral para el bienestar porque este eje lo tenemos que transmitir desde nuestra experiencia. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias porque en su análisis de la guía nos reafirma la importancia de la educación en el autocuidado y en el autoconocimiento. Muchas gracias. En este momento me permito presentar a la licenciada Ana María Hernández, quien nos va también a compartir sus comentarios. Ella es feminista defensora de derechos humanos, fundadora e integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, organización feminista con sede en México. Ana María forma parte del grupo impulsor de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, IMDefensoras, y es responsable de la Estrategia Regional de Autocuidado, Cuidado y Sanación y coordinadora de la Casa Serena, espacio de cuidado, recuperación y descanso para defensoras. Tiene formación en antropología social, psicoterapia gestal y salud holística. Desde 2010 trabaja con defensoras de varios países de Mesoamérica, entre ellos son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, para fortalecer sus capacidades de sanación y resiliencia como un derecho y un proceso de justicia. Desde la IMDefensoras impulsa espacios de diálogo, talleres, procesos de formación y la elaboración de materiales y escritos sobre el tema. Es autora y coautora de más de una veintena de artículos y publicaciones sobre el tema autocuidado, cuidado colectivo y sanación para defensoras de derechos humanos. La publicación más reciente es el libro Entre aguas dulces y mareas, que recupera una década de trabajo en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras en la construcción del cuidado y bienestar. Este libro colectivo se presentó en varios países en el 2022. Realiza acompañamientos individuales y colectivos en casos de crisis e impactos por la violencia sociopolítica y patriarcal y el desgaste. Licenciada, agradecemos la palabra. Su presencia, tiene la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes. Yo estoy muy contenta, primero por mirar, por venir a honrar este trabajo de Atsiri, que lo escribió, pero que recupera los saberes de muchísimas defensoras y defensores en los países. Ya ella hablará más ampliamente del proceso que la llevó a construir esta guía tan importante que hoy estamos presentando. Y gracias por la invitación, Atsiri querida. Atsiri y yo tenemos una historia de amistad, de construcción, ¿no? de sueños colectivos, y bueno, pues también el agradecimiento infinito y el gusto de estar con mi maestra, Lucy Cordero. Yo soy alumna, fui alumna en el 2014, junto con un grupo muy potente de mujeres y hombres que estuvimos en la especialidad, en aquel momento se llamaba Salud Holística, y aprendí muchísimo
muchísimo de distintas visiones de cómo allegarnos del bienestar, de cómo cuestionarnos, escuchar las señales que nos dan nuestra energía, nuestro cuerpo, pero también cuando hablamos de nuestro cuerpo, hablamos del cuerpo colectivo, del cuerpo organizativo, del cuerpo comunitario, del cuerpo social que somos, porque el bienestar o el no bienestar no es algo estrictamente individual. Hay una dimensión individual, pero creo que una de las cosas que aporta esta guía, como otros materiales, es cuestionar ese individualismo de que tú eres el responsable o la responsable única y absoluta de que estés bien o que estés mal. Cuando somos seres sociales, cuando tenemos una condición muchas veces precaria, cuando no hay los derechos suficientes para que puedas atenderte, cuando no hay una educación preventiva para la salud, para los cuidados. Pero sí es verdad que este capitalismo y este neoliberalismo que está todo el tiempo depredando la madre tierra, pero también el conocimiento y tal, ha querido borrar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Y aquí en Oaxaca podemos ver muy claramente cómo las defensoras y defensores comunitarios nos han enseñado a recuperar esa sabiduría que nuestras abuelas y abuelos y sus abuelas y abuelos y sus tatarabuelos y abuelas han tenido como capacidad para reconfigurar, para proteger, para preservar los recursos naturales y simbólicos que son la riqueza real y profunda. Muchas defensoras y defensores están en este trabajo de lucha por esta preservación de lo que nos corresponde. Y yo creo que lo primero que quiero decir en este esfuerzo que condensa, que sistematiza a Silvia Ávila como integrante de Frontline Defenders, es celebrar este esfuerzo, porque una organización internacional como Frontline Defenders, que tiene muchos años, recibe todo el tiempo demandas de apoyo de defensoras y defensores que están en riesgo de su vida, de recibir amenazas, de estar en la línea, porque los poderes diversos, el crimen organizado, porque los gobiernos autoritarios, las violencias sociopolíticas atentan contra la vida y la labor de defensa. Pero hasta hace, diría yo, 10 años o quizás un poco menos, estas organizaciones, incluidas Frontline y otras organizaciones internacionales que tienen una gran experiencia en acompañar a estos defensoras y defensores, no ponían el cuidado de la vida en el centro, el cuidado de la vida de los defensores y de las defensoras. Y creo que esta guía me parece que es un esfuerzo muy importante que legitima este trabajo que hemos ido haciendo muchas y muchos, para que se mire como una necesidad política el colocar el bienestar, el cuidado individual, colectivo y comunitario de las defensoras y defensores, que somos los que somos como el tejido, y digo somos porque me asumo, porque asumo que Atsiri es defensora, porque asumo que muchas de las personas que trabajamos más allá de nuestra individualidad estamos defendiendo el bien común. Y entonces creo que esta guía recupera las voces y las experiencias, las reflexiones y necesidades de poner el cuidado de la vida de las defensoras y defensores en el centro, como algo necesario también, al igual y con el mismo peso que poner en el centro las personas y comunidades que acompañamos como defensoras y defensores, que son violaciones múltiples a los derechos humanos. Decía yo, hace 10 o 15 años el tema del bienestar y de los cuidados no figuraba entre los marcos políticos de protección ni en los esquemas de acompañamiento.
para defensoras y defensores en riesgo. Esta guía que se presenta abona a esa legitimidad y también aporta colectivamente una nueva noción de cuando hablamos del riesgo. Cuando hemos dicho que las defensoras y defensores estamos en riesgo por las violencias, generalmente nos referíamos antes a violencias que vienen de fuera de nosotros. Por ejemplo, un gobierno autoritario que encarcela, que tortura, que secuestra y que destierra a defensoras y a defensores. Y mi intervención hoy, entre paréntesis, la quiero dedicar a esas 222 personas que fueron desterradas de Nicaragua antier por el gobierno autoritario y dictatorial de Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, que violó sistemáticamente los derechos de opositores a un gobierno autoritario. Esos son el tipo de riesgos que se veían y que se siguen viendo como con foco, claramente. Las violencias del crimen organizado, del caciquismo en el caso de nuestra Oaxaca, etc. Pero con el paso de los años, en los últimos 10 años, hemos ido reflexionando al interior de nuestros movimientos que hay otro tipo de riesgos que son silenciosos, que erosionan nuestros cuerpos, que no han tenido espacio para hablarse, para reflexionarse, y que son todos esos impactos que nos generan a las defensoras y defensores, a las activistas, acompañar, apoyar, sostener a las víctimas de esas violaciones a los derechos. O sea, hace unos años no se hablaba de lo que sentimos, de qué nos impacta en nuestros cuerpos, de vivir con contracturas permanentes, de no poder dormir, de comer mal, de estar 24/7 disponibles con el teléfono. No sé quiénes de aquí participaron durante las revueltas del 2006, pero veo a varias y a varios. Yo me quedé como integrante de esa militancia con la rutina nociva, pegada, de tener el teléfono prendido siempre, dormida al lado de mi cama con el teléfono. Y ha sido, ustedes no saben qué cantidad de trabajo para poderme despegar y sentir que no soy la salvadora del mundo, que soy una pieza más de un engranaje que vamos en colectividad. Esta guía es una guía muy interesante, creo que aporta mucho porque es una guía didáctica que nos lleva paso a paso, así como muy despacito, suave, de manera sencilla, con reflexiones como las que estoy haciendo, de cuestionarnos qué tipo de activismo queremos seguir reproduciendo, porque cuando nos llevamos al límite como colectividades, pues también estamos vulnerándonos mucho más y somos mucho más fáciles de ser susceptibles a los riesgos, a los ataques, ¿no? Entonces, esta guía nos habla de por qué necesitamos poner el bienestar en el centro. Nos pregunta con ejercicios sencillos, con cuestionarios, con preguntas muy de la vida cotidiana, si estamos atendiendo, por ejemplo, cuáles son, si estamos atendiendo o escuchando lo que estamos sintiendo a la hora de nuestra labor, en relación a exploración de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de si estamos durmiendo o no estamos durmiendo bien. Explora diferentes dimensiones como la alimentación, como digamos la conexión, la necesidad de preguntarnos si estamos conectadas o desconectadas de nuestros cuerpos, porque las defensoras y defensores estamos escuchando
luchando todo el tiempo, acompañando muchos dolores en las narrativas, frustraciones cuando vamos a las autoridades a decir se le violó su derecho a la información, a tener un juicio justo, cuando vamos y exigimos justicia para una madre que le violentaron a su hija o que mataron a su hija. Bueno, creo que sabemos muchas cosas, personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, desaparecidas, y cuando les acompañamos, cuando nos narran, cuando nos cuentan, cuando lloran con nosotras a veces nos tenemos que insensibilizar, ¿no? Y ese proceso de insensibilizarnos o de adormecer nuestras emociones se va acumulando y nos va generando silenciosamente un impacto que puede ser incapacitante, crónico, que nos genera tristeza, frustración, sensación de que nuestro trabajo no sirve porque no están cambiando las cosas. La guía habla y reflexiona en varios de sus capítulos de cuestionarnos la importancia de que al mismo tiempo de que sigamos haciendo nuestra labor de defensa, podamos mirarnos entre nosotras, y no solamente de manera individual. El esquema que plantea la guía, plantea a lo largo de los capítulos, plantea alternativas, herramientas para abordar el nivel individual, personal, el nivel familiar, qué ámbitos de lo que significa el bienestar podemos hablar con nuestra familia, con nuestra pareja, el uso de los tiempos, el disfrute, el gozo, cómo hablar con ellas, con ellos, de todo lo que significa nuestro trabajo. A nivel de la organización, los colectivos muchas veces, como es el caso de mi organización Consorcio, que hemos sido atacadas muchas veces y que hemos tenido impactos que nos ha dado miedo, que nos ha dado rabia, ¿no?, de esos impactos, y que si no hubiera sido porque trabajamos en colectivizar esos impactos, en sanar colectivamente, en tener sesiones con personas que nos pueden acompañar para acomodar esos impactos, quizá nuestra organización no existiera ya, porque el capitalismo, la violencia también nos va erosionando, ¿no? Entonces, el cuidado, las acciones que plantea la guía para las organizaciones van en ese sentido de cómo ir acomodando los impactos, pero también cómo ir generando políticas al interior de las organizaciones preventivas del agotamiento. Se cuestionan los liderazgos unipersonales, propone modelos de liderazgos compartidos, ¿no? También cuestiona el machismo, aunque no lo menciona así, el machismo al interior de los movimientos sociales como una forma equivocada de ejercer el activismo. También la guía abre también una posibilidad de trabajar a nivel comunitario. El bienestar y los cuidados se pueden compartir en las comunidades, y recupera un capítulo de varias de las alternativas y de las herramientas que los pueblos tienen, como la herbolaria, como las caminatas, como muchas alternativas que tenemos en los pueblos, ¿no? Y bueno, yo podría ampliar porque pues están las limpias, están los temazcales, están muchas formas de sanar en los pueblos que podemos rescatar, que las comunidades saben cómo atender y curar. Y también hace un cuestionamiento a nivel social de que los mecanismos de protección a defensoras y defensores no han incluido recursos ni reconocen el bienestar como un eje central de lo que significaría la protección. Y en un sentido más amplio diría y agregaría que en México se está discutiendo a nivel nacional, en el Congreso, incluso federal, las políticas de los cuidados. Y creo que bien valdría la pena hacer llegar una serie de reflexiones
algunas de las cuales están recogidas en esta guía, para cuestionarnos esta idea capitalista individualizada de los cuidados y generar políticas mucho más transversales desde los gobiernos, por un lado para proteger los derechos y hacer del bienestar un derecho humano fundamental, para que no tengan las defensoras y defensores que cargar, y eso lo señala, con los gastos personales de cuidarte. O sea, cuando estamos sometidas en un trabajo colectivo a los impactos, en algunas instancias se llaman riesgos del trabajo, ¿no? O sea, cuando se reconoce en la Ley Federal del Trabajo que si estás expuesto, no sé, a la telefonía, me acuerdo, mi tía era telefonista y que si el oído y no sé qué, eran riesgos de trabajo. Pero las defensoras y los defensores trabajamos en condiciones muy precarizadas, ni siquiera luego tenemos seguro social, no tenemos prestaciones, no se reconoce y se cuestiona en la guía el trabajo de defensa como una profesión y por lo tanto como un derecho a tener derechos. Y eso incluye servicios de salud, retiro, pensión, buenos salarios. O sea, tenemos mucho que hacer. El cuidado es político, el bienestar es político, porque no solo se trata de decir, manita, te ves bien cansada, yo creo que si le paras una semana, llégale, yo te cubro. Y claro, pues yo me lleno de chamba y mi manita se va a descansar y regresa con un cerro de trabajo. Eso no es. La solidaridad existe, el acompañamiento entre nuestras organizaciones existe, pero no basta. Por eso es importante, por eso el bienestar es político, porque tenemos que, desde nuestro punto de vista, seguirnos cuestionando, por un lado, las formas depredadoras que hacemos del activismo al interior, pero también los modelos que este sistema nos ha estado vendiendo. No compramos el bienestar no se vende ni se compra en la farmacia con un Dalai. El bienestar no implica ni requiere como solución la medicalización para que las empresas se sigan haciendo millonarias. Implica recuperar los saberes de muchas disciplinas, y por eso para mí fue tan crucial estar en la especialidad de salud holística, porque recupera los saberes ancestrales y las cosmovisiones de muchas formas y miradas de proveernos del bienestar, de podernos allegar con esta guía, que es una guía muy accesible, dinámica, interactiva, ejercicios que muchas veces no requiere mucho dinero, y que eso es muy importante, porque muchas veces las defensoras y defensores dicen, es que nuestros proyectos, pues no podemos poner ahí un rubro para el cuidado. Yo creo que eso hay que cuestionarlo, hay que estar dialogando cada vez más con quienes financian, pero es verdad que hay poco dinero todavía dedicado al bienestar. Entonces la guía, una de las cosas que yo creo que tiene y que recupera muy bien, es justamente que no hay un impedimento total para poder hacer y acercarnos a ejercicios de bienestar solamente con el dinero, sino cómo reeducarnos a nivel individual, a nivel familiar, organizativo, comunitario y social, en repensarnos otra manera de contribuir al cambio social sin dejar la vida en ello. Entonces celebro muchísimo que esta guía, porque el bienestar es político, acciones prácticas para contribuir al fortalecimiento del bienestar en la defensa de los derechos humanos. Celebro que sea un esfuerzo más de este camino, y también celebro que muchas organizaciones que estamos acompañando y algunas compañeras que están aquí también son terapeutas, chamanas, brujas, también están haciendo un esfuerzo, porque yo creo que lo que menos necesitamos son especialistas para proveernos del cuidado. Es un tema que tendría que ser accesible a todas las personas, a todas las comunidades, a todas las diversidades que somos.
ya basta de las eruditas y de todo esto como única vía. Es importante aprender, por supuesto que es importante aprender, pero tenemos organísmicamente, tenemos las capacidades para poder seguir caminando y ampliando nuestro autoconocimiento y el conocimiento mutuo a través de los cuidados colectivos. Y muchas felicidades, querida Atsiri, a Frauendreich y a todas las organizaciones que apoyamos pues estos caminos, ¿no? Gracias. Gracias, licenciada, por sus comentarios. Bueno, Atsiri, es momento de presentar la guía escrita por Atsiri Elizabeth Ávila López. Voy a leer su semblanza. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomada en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y posgraduada en Educación Integral para el Bienestar por parte del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística. Es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, en México, y de Frontline Defenders, la Fundación Internacional para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Riesgo, con sede en Dublín, Irlanda. Ha formado parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y periodista en México de la Secretaría de Gobernación. De 2013 a 2016, coordinó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por defensoras y mujeres periodistas de 23 estados del país. Es columnista especializada en género y derechos humanos en medios nacionales e internacionales como Animal Político, El Universal, El Tiempo Argentino, Página 12, entre otros. En noviembre de 2021 fue reconocida por la revista Quién como una de las 50 personas que transforman a México. Su labor como defensora ha sido reconocida también en el libro Las valientes aventuras de mujeres defensoras, relatos para niñas y niños de todas las edades, elaborado por la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, publicado el 15 de junio de 2022. Algunos de los artículos y columnas publicadas son ¿Qué hacer y qué no para visibilizar la violencia feminicida en los medios de comunicación? Defensora de derechos humanos, impulsoras de la transformación social, las mujeres defensoras y los retos en la defensa de los derechos humanos, violencia contra las mujeres, un problema social, libertad de expresión, mujeres y violencia, desafío para la protección a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. Licenciada, adelante. Muchas gracias, licenciada Odette, que es coordinadora también de justamente la especialidad de bienestar del Centro Internacional en Capacitación en Salud Holística. Agradezco también primeramente pues a todas y todos su presencia, me da mucho gusto verles, ¿no? Después también de muchos años algunos, y también agradezco por supuesto a el director de esta biblioteca, Freddy García, por pues toda la facilidad para poder reunirnos el día de hoy. Y bueno, a mis dos maestras que me acompañan el día de hoy, realmente pues como dice Ana María, hemos caminado ya desde hace varios años juntas, lo cual agradezco mucho. Y bueno, desde el 2014 incluso Ana María me comentaba de esta especialidad y yo pues realmente el tiempo, muchas circunstancias en ese momento no lo permitieron hasta el año pasado, justamente que yo estaba en proceso de creación de esta guía, que decidí pues darme esa oportunidad, tomar el tiempo de estudiarla y de esa manera también fortalecer lo que yo ya estaba escribiendo. Y bueno, como decíamos, esta es una guía
impulsada por Frontline Defenders, que es, como decía Odette, la Fundación Internacional para la Protección de Personas Defensoras en Riesgo, con sede en Dublín, Irlanda, que ya desde hace 20 años realiza esa labor, y que justamente en el 2020, cuando viene todo este tema de la pandemia, una de las preocupaciones o de las solicitudes de las personas defensoras de todas partes del mundo era el tema emocional, ¿no? Era el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, ¿no? Muchas personas defensoras estaban solas o solos en sus casas, cosa que no habían experimentado y que era de alguna forma de manera obligatoria, ¿no? Porque en muchos países pues había multas, había cárcel, por salir. Entonces nos enfrentamos a una realidad que ninguna y ninguno de nosotros nos habíamos enfrentado, y eso pues también mermó nuestro trabajo en algunos países en las calles, ¿no? Y también tuvimos que encontrar otras formas de organizarnos y otras formas de estar mejor para poder seguir realizando nuestra labor a pesar de ese encierro, ¿no? Entonces, este índice que incrementó en estas solicitudes de apoyo en este sentido más emocional, porque pues de alguna manera estaban presentes siempre las solicitudes para atender las cuestiones físicas, ¿no? El tema de, pues no sé si tenían que reforzar la puerta, las chapas de las oficinas, tenían que poner cámaras, ¿no? Pero como decía, pues hubo un incremento más en esta solicitud a una demanda que de alguna manera pues hizo que todavía el foquito rojo se encendiera más, ¿no? Y bueno, quisiera comenzar compartiendo que justamente la labor de la defensa de los derechos humanos pues es una labor con un beneficio social, ¿no? No es una labor, como decía Ana María, individual, sino que tiene el propósito de generar un bien común, ¿no? Entonces, de ahí que el bienestar es político de entrada, porque la labor como defensoras de derechos humanos no es una labor para un beneficio personal, sino es una labor para un beneficio social, un beneficio colectivo, un beneficio comunitario. Y bueno, nosotras empezamos justamente a querer oír qué es lo que estaba pasando en diversas partes de la región latinoamericana. Entonces, como en mayo, junio del 2021, lo que teníamos a nuestro alcance era justamente generar encuentros virtuales con personas defensoras de la región latinoamericana, porque Frontline Defenders realizó una guía, digamos, por cada región, ¿no? del mundo, y está uno escrito en ruso, está uno escrito en árabe, está que es el de la región latinoamericana en español. Lo vamos a traducir próximamente, bueno, en este año al portugués, y queríamos que cada una de estas guías reflejara no solo las necesidades de las personas defensoras por cada región, sino también las acciones que estas personas defensoras estaban realizando, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero entonces generamos los primeros diálogos virtuales, primero con personas defensoras que habían hecho ya solicitudes de apoyo en cuestión de bienestar, autocuidado, sanación colectiva, algunas personas que necesitaban, ¿no? O sea, que estaban en proceso, ¿no? Por el tema de discriminación, de violencia que estaban viviendo en sus países, y generamos ese primer espacio. Después generamos otro espacio en el que Ana María participó también como una de las defensoras que han caminado, que han tenido un largo camino en este tema, y bueno, con otras compañeras de la región también hicimos otro diálogo para escuchar también a psicólogas, especialistas, terapeutas, a todo, sanadoras incluso de Guatemala, por ejemplo, que nos pudieran compartir qué es lo que estaban identificando, cuáles eran las acciones y las necesidades particularmente de estas personas defensoras. Bueno, después de eso participaron defensoras y defensores de 18 países, ¿no? Está Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, República Dominicana, está también Guatemala, El Salvador,
Salvador, México, por supuesto, diversos países y personas defensoras que nos decían, bueno, esto está pasando, estas enfermedades estamos teniendo. Hay, por ejemplo, diagnósticos que nos hablan de personas defensoras, mujeres, ¿no?, que defienden la tierra y el territorio con diagnósticos de cáncer, ¿no?, en diversos países. Entonces, eso también nos va encendiendo pues alarmas, alertas para decir cómo podemos seguir realizando nuestra labor, que es una labor legítima, que es una labor pacífica, pero sobre todo, como decimos, es una labor necesaria, de una manera que efectivamente no nos cueste la vida, ¿no? Y que no solamente nos cueste la vida, sino que nos cueste como nuestras relaciones personales, ¿no?, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con nuestras organizaciones y las relaciones comunitarias. Entonces, de esos diálogos virtuales pues se generaron pues este diálogo colectivo, ¿no?, de identificar algunas cuestiones, de ver cuáles eran las cuestiones prioritarias, ¿no?, de los saberes que se compartieron, cómo pues los colocamos en una guía que fuera de utilidad. Sabemos que las personas defensoras, lamentablemente por nuestra labor o porque así ya lo hemos normalizado, tenemos una vida así muy rápida, en donde todo es urgente, ¿no?, todo era para mañana, para ayer más bien. Entonces quisimos hacer pues esta síntesis, ¿no?, de ahora sí que extraer lo más que podíamos de una manera práctica, didáctica, visual, que también les reflexionara a ellos, ¿no?, y a ellas, a todas las personas. Las imágenes que ustedes pueden encontrar son imágenes de personas defensoras también, ¿no?, de Colombia, de Brasil, ¿no?, que queríamos pues que se vieran reflejados, sino como decirle a la diseñadora simplemente a esa persona defensora, sino más bien que de las propias rituales, ¿no?, que hacen las personas defensoras con el propio contexto, pues que se quedara plasmado aquí en esta guía. Y bueno, también decir que efectivamente lo hicimos en distintos niveles, ¿no?, como de ir como paso por paso, ¿no?, decir, sí hay un ámbito colectivo, pero sí también hay decisiones personales que podemos empezar a atender para poder vincularnos de una mejor manera. Entonces viene todo el tema de cómo es o cómo sugerimos puede ser una comunicación asertiva, ¿no?, cómo podemos también los tiempos con nuestra familia, ¿no? Muchas veces las personas defensoras no dicen cómo hace su trabajo, ¿no? O sea, es el nivel de riesgo que ellas no quieren compartir con sus familias. Entonces, pues los hijos no saben a qué se dedica su mamá, ¿no? Los papás no lo entienden, ¿no? Entonces, todo eso que se va guardando también genera pues que a la hora de sentarme yo a comer, pues no tenga plática, porque lo que yo sé es o muy duro, o muy privado, o muy confidencial, pero tengo que ir a buscar otros espacios en donde yo efectivamente sí pueda sacar todo esto que nos vamos guardando, ¿no? Como decía, yo recuerdo siempre a Ana María que me decía, es que somos como un jarrito, que si nos vamos llenando, pero al final si nos quedamos vacías, pues ¿qué va a pasar, no? O si nos desbordamos, ¿quién nos va a sostener, no? O cómo podemos ir sosteniéndonos colectivamente, o cómo podemos evitar ir vaciando ese jarrito para no tener que desbordarnos, ¿no? Entonces, la idea es justamente pues transmitir todas estas pues sabiduría que hemos pues que me han compartido también personas como la doctora Lucía, personas como Ana María, pues que han estado en mi camino de formación también como defensora, ¿no? Y también decir que es algo que podemos ir aprendiendo. No nacemos, así como no nacemos feministas, tampoco nacemos pues con este chip, pero sí tenemos que lamentablemente ir aprendiendo. Nuestra labor como defensoras de los derechos humanos tendría que ser justamente eso, ¿no? Defender los derechos humanos, y es más, ni siquiera debería de existir, ¿no?
¿no? Porque el hecho de que existamos como defensoras de derechos humanos significa que esos derechos humanos no están siendo garantizados, ¿no? Quizás si las violaciones a los derechos humanos no existieran, nosotras a lo mejor solamente nos tendríamos que dedicar a promover, ¿no? A promover los derechos humanos, hacer campañas de cualquier cosa, ¿no? Para visibilizar, ¿no? Que aquí están atendiendo, que aquí está esta parte. Sin embargo, las violaciones están ahí todos los días. Los asesinatos de mujeres, las personas desaparecidas, las comunidades a las cuales les quieren quitar su tierra, su territorio, están ahí presentes. Entonces, nuestra labor desafortunadamente ha sido necesaria, es necesaria, porque si una persona va a un MP a querer poner una denuncia, es distinto, lamentablemente, la acción, el actuar, ¿no? La respuesta de las autoridades, así va acompañada de una persona defensora que ya sabemos cuáles tendrían que ser las acciones, cuál es el tiempo que tendrían que estar actuando para buscar, por ejemplo, una persona desaparecida, etc. Y bueno, por otro lado, hemos tenido que, como personas defensoras, sí profesionalizarnos lamentablemente, ¿no? O sea, no solamente defendemos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que también hemos tenido que aprender en temas de protección, en temas de riesgo, en temas de que si hay alguien que nos está ahí fotografiando, que si hay alguien que nos ha seguido, que si hay alguien que nos está difamando por redes sociales o los medios de comunicación. Y también hemos tenido que cuidarnos en el ámbito digital, ¿no? De los mensajes que nos llegan, de las solicitudes de personas con armas que nos llegan vía Instagram, Facebook, etcétera. Pero también otro elemento fundamental es el bienestar, es el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación, como queramos llamarle, pero que el resumen tiene que ver con esta forma sostenible, con este bienestar, como decía la doctora Lucía en un inicio, que nos haga recordar que somos personas, que somos humanas, que somos humanos y que no somos una máquina que puede recibir cualquier cantidad de información sin que haya una consecuencia, porque esa consecuencia lamentablemente tarde o temprano llegará. Pero de alguna manera en esta guía podemos encontrar cuestiones que nos pueden ayudar a prevenir, cuestiones que ya nos pueden ayudar a atender, ¿no? Y cuestiones idóneas, como mencionaba también Ana María, de cuál es la responsabilidad institucional, cómo podemos ir mirando el bienestar, no como algo que te toca o que pues tú sabes si te cuidas o no, tú sabes si tomas tu terapia o no, si vas al temazcal o no. Así lo vemos de una manera ya más comunitaria, más colectiva, más organizacional, más institucional, si ustedes quieren verlo así, en donde hay específicamente acciones, ¿no? En vez de poner a lo mejor las abritas en la hora de la reunión, pues podemos poner fruta, agua, ¿no? En vez de estar todo el tiempo sentadas, pues decir, bueno, pues caminemos o sentémonos en el pasto, quitémonos los zapatos, vayámonos al mar, al río, si va a estar alguien en guardia, pues efectivamente respetemos ese espacio, fomentemos los espacios familiares en las organizaciones, ¿no? Donde no solamente te conozco a ti como defensora, como quien lo puede todo, como quien nunca dice que no, como quien siempre está atenta, disponible, preparada, ¿no? Así nos conocemos también en otros espacios que puedan generar pues esta confianza y justo el desarrollo de otras cuestiones. Para mí fue fundamental haber estudiado el año pasado, creo que es una decisión de vida que agradezco muchísimo, el haber tomado la especialidad. Yo recuerdo el primer día, justamente en febrero del año pasado, donde la doctora Lucía nos ponía a cerrar los ojos y agradecer a cada uno de nuestros órganos. Entonces, para mí fue algo muy revelador, porque quien antes había saludado a su corazón, ¿no? Quien antes había saludado a su estómago, a su vaso páncreas, quien antes había saludado a todos y cada uno de los espacios que tenemos y que nos hacen estar hoy aquí.
Entonces fue tan impactante que de hecho esa meditación es una meditación taoísta, viene tal cual, viene escrita como, es uno de los anexos, viene el link también donde ustedes pueden seguir esa meditación, porque es vital, no solamente para las personas defensoras, sino para todas las personas, ¿no? Que agradezcamos no solo lo que, pues, que estamos vivos un día más, sino también a cada uno de esos órganos que nos hace posible vivir. Y bueno, todas las otras, pues sí, las materias que vimos en la especialidad, ¿no? Vienen cuestiones también de reflexología, cómo logramos un sueño reparador y no solamente, pues sí, un sueño que al otro día nos estemos también como, pues, mal. Viene también todo el tema de la respiración consciente, ¿no? Todo el tema de las terapias psicológicas, terapias a cuestiones alternativas, porque sabemos que a lo mejor no a todos nos funciona la terapia psicológica, no todas las personas tenemos acceso a las terapias psicológicas. Sin embargo, hay otras acciones, es decir, bueno, tienes una persona, una amiga, un amigo que no tenga nada que ver con este ambiente, ¿no? O sea, estamos teniendo, o sea, nos cuestiona, ¿no? Estamos teniendo amigas, amigos, estamos teniendo espacios diferenciados de nuestro trabajo, o solamente todo lo que leemos tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? O a lo mejor vemos una película, pero en vez de que sea algo que totalmente distinto, pues seguimos viendo películas del contexto de violencia con el que regularmente trabajamos, ¿no? Nos pregunta también, pues, todo el tema de los chequeos, ¿no? A las mujeres nos dice, bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a hacerte una revisión, ¿no? A hacerte el Papá Nicolau? Porque muchas veces pues sí damos todo hacia afuera, no somos magníficas hacia afuera, pero ¿cómo estamos hacia adentro, no? También nos pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste una revisión con el dentista, no? O sea, todas esas reflexiones que pues sí son, como dice Ana María, a lo mejor son muy sutiles, pero también tienen una cuestión como de mucho fondo que nos quisiera llegar como, pues sí, a nuestro centro para tomar acción, para invitarnos a tomar acción. Viene también una parte diferenciada para las mujeres, porque sabemos que hay esa parte diferenciada, ¿no? esos componentes de género, las agresiones que vivimos, ¿no? Las mujeres defensoras son violentadas sexualmente, son hostigadas laboralmente, son hostigadas en el ámbito sexual, también son amenazadas con afectar a sus hijas y a sus hijos, etc. Entonces viene un apartado específico para las mujeres, viene un apartado específico para los hombres, ¿no? También el tema de las nuevas masculinidades, todo el tema también de cómo generamos espacios de confianza, de reflexión entre hombres, ¿no? O sea, toda una reflexión, porque también en esta guía participaron también hombres, mujeres, personas defensoras de la comunidad LGBTI, etc. ¿no? Viene un apartado también para esta comunidad y viene un apartado específico para las personas defensoras con capacidades diversas, ¿no? Cómo acercamos el autocuidado también, el bienestar, cómo también identificamos esas necesidades específicas, cómo les sumamos, porque muchas veces el solo hecho de ir a la oficina, de ir al centro de encuentro, pues ya es para ellos toda una odisea, ¿no? Porque realmente o dependen de otra persona para llegar al lugar, o simplemente pues no tienen recursos para trasladarse, ¿no? Entonces, ¿cómo los acercamos y no los alejamos más de lo que de por sí muchas veces ya están, ¿no? Y viene el último capítulo, el penúltimo capítulo tiene que ver con las personas defensoras en el ámbito comunitario, ¿no? Realmente el tema de, a mí, por ejemplo, el haber trabajado en la montaña de Guerrero, ¿no? En el Centro de Derechos de la Montaña de Tlachinolan, siempre lo menciono y siempre voy a estar muy agradecida por justamente haberme acercado esta perspectiva intercultural
cultural, ¿no? Por ver los contextos, como lo podemos ver también en Oaxaca, pero ahí de una manera, pues la montaña está comparada con el África subsahariana, ¿no? En el nivel de pobreza, en el nivel de necesidades que están permanentemente ahí, en donde prácticamente ninguno de los derechos es garantizado. Nos acerca justamente a esta otra mirada, a las necesidades y a los retos, a los contextos tan diversos que se enfrentan ahí las comunidades, ¿no? Las colectividades, y que también nos hace esta invitación de decir, tomémonos el tiempo de manera colectiva de poder generar las acciones de bienestar que nos hagan bien, con las que sí chequemos, ¿no? Porque a lo mejor si yo voy a esta montaña y les digo, pues tenemos que ir cada mes a temazcal, cada vez a una terapia, pues me van a decir, pues, ¿no? O sea, realmente ahí están las peticiones de lluvia, están los encuentros ceremoniales, ¿no? Las ceremonias que realizan para sacar al sol, para agradecer la lluvia, para pedir la tierra, pues que la tierra siga dando, ¿no? Para las cosechas, la siembra, etc. Entonces, pues tratamos también de que esta mirada esté plasmada. Y bueno, pues agradecerles a todas y cada uno de ustedes pues el espacio de haber pues venido. Me da mucho gusto, por ejemplo, ver ya a personas que yo vi de niñas, ahora ya son adolescentes, y me da muchísimo gusto que podamos seguir generando comunidad, tejiendo de manera colectiva. Yo dejo a la disposición los libros para quienes quieran, vienen también ahí de plagiato, que quieran, si quieren llevarse incluso para las organizaciones, para sus comunidades, para las instituciones que puedan realizarlo sin ningún problema, para eso está. Agradezco también pues nuevamente a la doctora Lucía por este trabajo que hace, como decía, ya son 40 años, que yo espero que sean muchos más, y sobre todo que valoremos lo que tenemos en Oaxaca. Pocos son los centros como el que tiene la doctora Lucía del CIX, que mis compañeras de Irlanda realmente ya quisieran tener esto ahí, ¿no? Muchas me preguntan como de la especialidad, ¿no? Muchas quisieran tener la experiencia, los recursos que nosotros tenemos, pero que lamentablemente incluso como oaxaqueñas muchas veces no los sabemos apreciar. Entonces, pues la especialidad, la siguiente generación, que ya es la 48 generación, empieza justamente en febrero 17, si no me recuerdo. Entonces, para que pues quienes quieran también aprovecharlo puedan visitar la página del CIX, puedan acercarse, para estar también algunos ejemplares de esta guía, para que quienes así lo deseen puedan también pues ponerla en práctica, sobre todo compartirla con quienes ustedes piensen que les va a servir. No es para personas defensoras únicamente, hay acciones prácticas, ¿no? Desde cómo prohibimos nuestros dedos, ¿no? Cuando estamos en una audiencia, cuando hay un miedo, cuando algo nos pasó simplemente, ¿no? Porque íbamos cruzando la calle distraídas, etc. Vienen acciones que nos pueden servir en el ámbito cotidiano y de manera preventiva. Les agradezco mucho y quedamos pues también a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias, Atsiri. Gracias por habernos regalado esta guía en donde expones de una manera muy simple, como ya lo comentaron la doctora y la licenciada Ana María, formas prácticas para el autocuidado. Gracias. Bueno, ahora no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Con mucho gusto pueden levantar la mano. Adelante, Betty. Buenas tardes a todas y todos. Pues primero felicitar a Tsiri. Me da muchísimo gusto que... Me da mucho gusto la presentación de este ejemplar, de este trabajo que hace Tsiri.
felicito. Me da mucho gusto no solamente por lo que significa para las personas defensoras, no solo por lo que significa para las personas que trabajamos en el cuidado de otros y otras, sino también porque considero que es un aporte de la lucha feminista el poner el dedo en este tema que es tan importante y que para muchos de nuestros compañeros es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no se toma en cuenta en muchos espacios en donde se defiende el territorio, por ejemplo, ¿no? Es muy lamentable para mí porque yo lo he visto constantemente, ¿no? Cómo se limitan los tiempos para este tipo de trabajo. Tú decías, todos tenemos que aprender, Ana María creo que decía, ¿no? Todas y todos deberíamos ser terapeutas. De hecho, yo creo que las mujeres somos terapeutas en general, ¿no? Sabemos cómo acompañar, cómo estar, cómo escuchar. Lo vamos desarrollando por temas de educación de género, por la razón que sea, pero nosotras vamos desarrollando esa capacidad empática de acompañarnos. Entonces, creo que esta guía va a ser realmente muy útil para muchísimas personas. Creo que es algo muy necesario, muy urgente, muy importante, y de verdad se agradece la forma, ¿no? tan linda, porque de verdad está muy, muy linda, y los contenidos tan prácticos, tan fáciles, como para que realmente no haya pretextos para no estar ahí mirando, aprendiendo, utilizando, practicando todo esto. Ojalá que, estoy convencida pues de que esto va a detonar también en muchas compañeras pues estas habilidades, ¿no? E incluso las podrán compartir. Realmente es una mesa hermosa la que estoy mirando, porque están la maestra mía también, la doctora Lucía, tú, Atsiri, con toda esta lucha, Ana María con toda esta trayectoria de trabajo con las mujeres. Entonces como que refleja un trabajo enorme en Oaxaca y en muchos lugares donde ustedes están, también la doctora Camiliana, de este aporte de las mujeres a un tema que me parece esencial en este momento. Y entonces, pues, muchas gracias a las tres. ¿Alguien más? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. También, como ya lo decía aquí la compañera, es una mesa hermosa, de verdad, irradia luz. Creo que aquí todos estamos cobijados a través de esa luz. ¿Qué les puedo decir a partir de donde su servidor está? Sinceramente, en este plano de los derechos humanos, hace poco se aperturó, y ya lo había comentado en algunos foros que hemos realizado, se aperturó un área de derechos humanos en el gobierno municipal. Cuando se toma esta oficina, nos topamos con la situación de que no era de importancia para la sociedad el hablar de derechos humanos. El año pasado, en el tema de prevención, me ha costado mucho el tema de llevar y de reconocimiento y identificación de estos derechos. De manera particular, he pasado por temas incluso de encarcelamiento, en el donde he llegado a las comunidades y me han dicho que una mujer no puede mandar sobre un hombre, donde me han guardado mi libertad de opinión y de expresión, a tal punto que creo que nos han querido intimidar. Y llegó un punto en el cual yo me preguntaba si valía la pena todo esto, si realmente, como dicen hace ratito, ¿no?, se había hecho un cambio, si realmente se había ayudado a través de esta opinión, ¿no?, a través de las acciones. Institucionalmente había casos de menores, de comunidades, de mujeres, más aparte yo soy abogada y hago los acompañamientos a la fiscalía, y cuando te dicen no, fui víctima de violencia psicológica, y cuando yo estoy en este plano en el cual voy a fiscalía y me dicen no, fue una lucha constante y anímicamente fue cansado, fue perturbador. Y cuando incluso los mismos compañeros te dicen no puedes, no lo hagas, ¿por qué estás haciendo de más?
yo les contestaba y lo volvería a hacer 1000 veces. Creo que esa es la satisfacción que me quedó. Tengo una pequeña, una mujercita que adoro y amo con todo mi corazón. Y cada que la veo a los ojos me pregunta, dice, mamá, ¿qué haces? Y le digo yo, le contesto, no sé si es la manera correcta o no, pues defender lo que creo que es justo, hija. Esta labor nos ha costado y a la fecha, el día de hoy que estamos en esta oficina, más de una formalidad que tenemos ahí institucional, se trata de un sentido de empatía, de valores, de cobijo, de amor propio. Y sí que cuesta el amor propio, que cuesta el bienestar propio, porque si no lo trabajamos día con día, nos absorbe esta sociedad. Entonces, quiero en este pequeño espacio darles esta pequeña parte, también desde particular, desde la parte institucional donde estamos en Tlaxiaco. Es el primer, creo que, trienio donde nos permite tener estas acciones en derechos humanos, pero no ha sido fácil en la práctica, más en el tema de comunidades, ¿no? Seguimos en la lucha, ahora los escucho, siempre es bueno, y en cada foro que he ido, que aprendo, que he dado, le digo, son seres de luz los que realmente guían, y a veces las coincidencias, de hecho las coincidencias no existen, ¿no? Esto es por algo. Siempre he dicho en las capacitaciones y talleres, estamos aquí los que tienen que estar. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirme estar enfrente de 3 mujeres maravillosas, que creo que yo me quedo corta. Gracias a la audiencia por escuchar esta parte del testimonio y pues tienen una amiga aquí en Tlaxiaco. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más en el público? Pues es momento de dar las gracias, ¿no? Gracias a las personas que nos acompañan en la mesa y gracias a cada uno de ustedes, por habernos acompañado en este espacio y por habernos aportado su tiempo. Muchísimas gracias y buena tarde.